Así que, así que en este momento yo los voy a invitar a algo muy especial. Y es que hay un videíto, vamos a presentar un video y, y le vamos a decir a ese video que nos hable. A cada uno de los que los vean, los invito a que trate de identificarse con una ovejita que van a ver en el video. Trate de pensar en cuál se parece y lo va a tener grabado. Así que proyectemos el video, Laurita, que sea a empezar. A mí, ¿por qué no se me quita el letrero? Yo te estoy escuchando bien, Martica, Pero y tengo te el veo letrero en también. la mitad. ¿Le doy salir? No, continuar, ¿qué le doy? ¿El letrero de qué? De la reunión se está grabando. Ah, no, dale tranquilita, que él se quita ahorita. Ya. Ujú. Las ovejas y el pastor. Nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones cómo Jesús nos compara con sus ovejas y se llama a sí mismo el buen pastor. ¿Sabías que existen cientos de razas de ovejas con características, personalidades, rasgos diferentes? En este video queremos mostrarte solo algunas de esos tipos de ovejas, los más parecidos a ti y a mí. Vamos con la primera, la oveja que se adelanta. Es la oveja impaciente, acelerada, que quiere todo ya, a la que le cuesta esperar. Y a su pastor le toca amarrarle una piedra en la pata izquierda trasera para hacerla caminar más lento hasta que aprenda a caminar al paso del rebaño. La segunda, la retrasada. Es la oveja a la que el pastor le habla y la manda, pero nunca va. Le abre la puerta, pero no entra por ella. Dice no a las responsabilidades que se le asignan. Y a su pastor le toca darle un leve golpecito en la cabeza, amarrar la otra ovejita que sí haga caso, para que aprenda a mantenerse en el redil. La número 3, la rebelde. Es la oveja que se rebela con el pastor, con las otras ovejas, la que no hace caso, sobre todo cuando las cosas no salen como ella quiere. Y quiere que todo se haga como ella piensa y dice. A su pastor le toca estarle dando constantes golpecitos suaves detrás de la oreja. La número 4, la contenciosa. Dentro del rebaño siempre hay ovejas que pelean entre sí, se empujan, cornean, y a su pastor le toca tomar acciones sobre esas ovejas. No las separa, no las expulsa, las coge, las amarra pata con pata por un tiempo hasta que aprendan a convivir, a comer y a caminar juntas. La número 5, la que busca los pastos ajenos. Es la oveja que salta la cerca para ir a comer en pastos ajenos, pues siempre ve en el pasto del otro el más verde, el más jugoso, el más sabroso. Y a su pastor le toca echarle aceite amargo a esos pastos para que ellas aprendan a mantenerse en su redil. La número 6, la que se extravía. Es la oveja que se aleja tanto del redil y de su pastor que se extravía, anda descarriada, se pierde y no sabe regresar. Se va y hasta cree que ya no hay esperanza de salvación. Anda por el mundo anhelando su redil. A su pastor le toca salir a buscarla, deja las otras ovejas para ir tras de ella. La cura, le cubre sus heridas, la monta en sus hombros y la trae de regreso al redil. La número 7, la inconstante, es la oveja que tiene de todas un poco. Parece un yoyo, sube y baja, a veces está dentro, a veces está fuera. Su pastor toma la decisión de aplicarle una disciplina más fuerte. La acuesta en una mesa y con una vara le golpea una pata para quebrársela. Luego se la entablilla con mucho amor. Y esa oveja no volverá a caminar igual. Pero eso sí, nunca más volverá a irse del lado del rebaño. La número 8, la oveja madura.
es la que contra viento y marea permanece en el redil. Va al paso del pastor, luchando día a día para no extraviarse, no ser rebelde, ni contenciosa, ni inconstante. Sabe que no puede descuidar una salvación tan grande y termina diciendo como Pablo: estoy segura que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni los principados podrán separarnos del amor de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué tipo de oveja eres? Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito y cómo aprendimos de esas ovejitas, porque en realidad esas acciones que hace el pastor las hace de verdad con el tipo de ovejas en el rebaño que ellas tienen. Y el pastor nuestro, ese que es nuestro cuidador, también lo hace con nosotros si somos capaces de comparar cómo nos corrige y cómo trata de que siempre reencontremos el camino. Bueno, los invito a que por el chat escribamos qué tipo de ovejita creemos que somos. A ver, empecemos a mover ahí, yo voy leyendo qué tipo de ovejita cree que es. O la rebelde, o la contenciosa, o la que se adelanta, o la que se atrasa, o la inconstante, o la que se extravía, o la oveja madura. A ver, yo quiero ver, por aquí me están diciendo que la inconstante, a ver quién más. Me están diciendo la que se adelanta, o sea, esa impaciente, la que se adelanta, la inconstante. A ver, ¿quién da más? ¿Quién se siente esa extraviada? ¿Quién se siente? A ver, la que es de todo. Ah, muy bien. La inconstante, que es mezcladita de todo un poquito. Pues bueno, ese es un ejercicio maravilloso que tenemos que hacer de vez en cuando, porque recuerden que lo primero que tenemos que hacer es identificarnos para nosotros poder saber cómo nos podemos ayudar y cómo podemos hacer que ese reencuentro con el Señor se dé. Pues yo les tengo una buena noticia a todas estas ovejitas y a las que no escribieron también, porque de pronto se sintieron extraviadas, porque de pronto se sintieron las contenciosas, que eran las pelionas, de pronto se sintieron las que están retrasadas. Les tengo una muy buena noticia y es que nuestro pastor no quiere que ninguna ovejita se pierda. Él no puede dejar que ninguna de sus ovejas se extravíe. Ese es el modo de obrar del Señor. Porque el Señor lo único que hace es que cuando una ovejita se le pierde, cuando un hijo está perdido, Él sale, lo busca, hace fiesta y celebra con todos. Porque todos para Él somos muy importantes. Él no nos hizo en serie, nos hizo en serio. Porque Él sabe que la que más necesita de Él es la que está extraviada, es aquella que se perdió, es aquella que no sabe seguir, es aquella que se acelera, es aquella que se va a buscar en el verde pasto del otro. Él sabe que esa es la que más lo necesita. ¿Y saben cuál es el estilo de nuestro pastor? El estilo de nuestro pastor es a través de la misericordia. Y aquí les quiero contarles que ese buen pastor lo relacionan con Jesús, ¿cierto? Que Él es nuestro buen pastor. Y ese buen pastor sufre de una enfermedad que es un dolor desde adentro, con un nombre muy raro. Esplagnosimai, así se llama la enfermedad de este pastor. Y es que él no puede ver a nadie con dolor, él no puede ver a nadie con sufrimiento. Es más, cuando él estuvo en esta historia, por donde pasaba y veía a alguno sufrir, lo sanaba, lo curaba, hacía milagros en él. Y eso es un buen pastor, lo que hace con cada uno de su hijo que se pierde. Yo quiero que esta noche profundicemos en 3 punticos sobre ese obrar del Señor. Y el primero de ellos es que Él fue el que nos creó. Ese es el primero. Él nos creó. Y por tanto,
Él sabe de qué estamos hechos. Entonces, ese es el punto número uno. Como Él nos creó, Él sabe de qué estamos hechos. Él tenía una íntima relación con los pecadores y eso le daba olor de oveja. Y el tercero es que a el pastor siempre lo encontramos donde está la oveja perdida. Y arranquemos con el primer puntico. Ese puntico donde nos hablan de que Él nos creó. Y devolvámonos para ese Génesis donde fuimos creados. En Génesis 2:7 dice que entonces Dios moldeó al hombre de barro. En otras versiones dice del polvo de la tierra. Sopló en su nariz, le dio hálito de vida y ese hombre se volvió un ser vivo. Miren qué bonito. Entonces Dios modeló al hombre con arcilla del suelo. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Ese hecho de barro, Adamá significa en hebreo, esa tierra de color rojo para labrar y fructífera. Y hay una paradoja, muchachos. Adamá, que es tierra en hebreo, de ahí viene en analogía, el nombre del primer hombre, Adán, Adamá, que quiere decir que ese hombre, el origen de la humildad del hombre formado de la tierra, nos hace recordar lo frágiles que somos, cómo somos levantados, un polvo que se deshace con el agua y se deja moldear. Ahí podríamos hablar muchísimas cosas. Desde ahí vemos cómo el Señor desde el principio sabía que nosotros como sus hijos, como sus ovejas, éramos frágiles y Él tenía que seguir y continuar trabajando en nosotros siempre, siempre. Y qué bueno que recordemos eso, porque estamos hablando de ese pastor con olor a oveja, de ese pastor que nos conoce porque Él fue el que nos hizo, porque sabe que nuestra fragilidad nos lleva a que constantemente nosotros nos estemos equivocando, nosotros estemos fallando, nosotros estemos andando de tumbo en tumbo. Miren, ese primer Adán fue hecho de polvo, ese primer hombre. Y después, con la resurrección del Señor, con Jesús, se dice que se da otra vez el primer hombre, pero que nace del cielo, del Dios, del Espíritu, porque Él no es frágil, Él es igual a nosotros en todo, menos en esa fragilidad del pecado. Miren cómo podemos pensar que si Dios nos hizo, si somos hechura de sus manos, obra de sus manos, hasta garantía nos da. Cada que nosotros somos imperfectos, Él vuelve y nos arregla, Él vuelve y nos sana, Él vuelve y nos cura, Él vuelve y nos levanta. Pero Él nos dio un valor agregado a esa obra que Él hizo maravillosa de sus manos, y es la libertad. Esa capacidad, esa posibilidad que nosotros tenemos que elegir, de elegir. Y es ahí, en esa posibilidad de elegir, donde nosotros o nos perdemos, porque o elegimos bien o elegimos mal. Y es ahí cuando tomamos esas decisiones equivocadas que nos salimos alejando de nuestro pastor, que nos salimos yendo del redil y que es ahí donde nos perdimos y terminamos extraviados. Y esa mala decisión nos lleva a esos sentimientos de culpa. Y esos sentimientos de culpa no se sanan hasta que el pastor termina con una fiesta. Y esa fiesta, recuerden la parábola del hijo pródigo, esa fiesta solamente la celebra el pastor cuando se reconcilia con su oveja, que somos nosotros. Qué tan bonito eso, qué tan bonito que Él sabe que nosotros nos desviamos del camino
Y siempre nos regala esa posibilidad de terminar en fiesta con nosotros, de celebrarla para que nosotros tengamos la oportunidad de reconciliarnos cuantas veces lo necesitemos. Y qué bueno que pensemos en que esa libertad y esa posibilidad de elegir mal, o sea, de equivocarnos, es la escuela para el ser humano. Eso lo vemos patentico cuando pensamos en ese pueblo de Israel vagando los 40 años en el desierto. Ese desierto se convirtió en una escuela de que cada que se equivocaban, cada que volvían a ser infieles a Dios, cada que renegaban, ellos tenían que volver a reaprender, porque se daban cuenta que su Dios volvía y los recibía, o con la nube para protegerlos del sol, o con el maná para calmarles el hambre, o con el agua que brotaba de la piedra. Eso somos nosotros en el camino, esas ovejitas que cada que nos equivocamos, cada que nos alejamos y cada que nuestro pastor nos encuentra, tiene que ser un aprendizaje, tiene que ser una escuela para nosotros, para volver a Él y cada vez volver diferentes, con un proceso, digamos así, como más elaborado, hasta que logremos llegar a la estatura de Él. Ese es el primer punto. Él nos conoce porque Él nos creó y sabe de qué estamos hechos. Y hay dos citas bíblicas en dos salmos que a mí me encantan, porque, porque vemos que Él eso lo tiene siempre presente. Uno es en el Salmo 32, en donde dice que el que modela cada corazón, o sea, ese alfarero que es el que tomó ese barro, modela cada corazón y conoce todas sus acciones. Y hemos escuchado muchísimo en la palabra, en donde nos dicen que es desde nuestro corazón, de ese centro del ser humano donde tomamos las decisiones, donde vienen esas malas decisiones, la maldad, lo malo, lo oscuro. Y Él sabe porque Él moldeó nuestro corazón. Por eso Él siempre hará una fiesta cada que nosotros entremos en nosotros mismos y reconozcamos su bondad y su grandeza. He ahí la enfermedad de Él. Cada que nos ve nuestro dolor, Él estará ahí siempre para ayudarnos. Y en el Salmo 103, Él conoce nuestra hechura, recordando que somos de barro. Por eso dice que es lento a la cólera. Por eso dice que, que Él nos saca del sepulcro, porque nosotros somos ese barro que Él moldea, somos ese barro que Él diario trabaja en cada uno de nosotros. Y la segunda, vamos para la segunda, la cercanía con los pecadores, que es lo que le da el olor a oveja. Muchachos, y aquí quiero que ustedes abran ese corazón, que no se nos puede olvidar, porque yo creo que es la bondad del Señor, es esa enfermedad de Él, esa misericordia, ese verbo que Él lo hace vida y ese verbo que es el que Él más ejecuta, es más su actuar, el que nos tiene que hacer a nosotros siempre volver, el que nos tiene que llamar a que es ese buen pastor el que sale siempre en nuestra búsqueda. Porque cuando hablamos de ese Jesús histórico, toda la palabra habla de que dónde estaba Él. Pocas veces lo vemos andando con un rey, pocas veces lo vemos en palacios, generalmente recorriendo caminos, buscando al que está herido, buscando al borracho, buscando a la prostituta, buscando al pecador, buscando al publicano. Y si unimos esto con que él nos hizo esa hechura suya, volvamos de que por qué vino Jesús al mundo, para hacerse uno de nosotros, para conocer en dónde estábamos nosotros, a lo que nos enfrentábamos nosotros. Y así Él fuera en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Él sí conoció la miseria humana. Él sí conoció las consecuencias del hombre equivocado.
Él sí escuchó la aflicción del pueblo clamándole a su Padre. Por eso, por eso en la palabra en Lucas 15:7, hablamos de que Él siempre dijo que más alegría hay en el cielo por un solo pecador arrepentido que se convierta que por 99 justos que no necesiten convertirse. Porque Él sabe el valor cuando uno de sus hijos perdidos regresa. Porque Él sabe lo que hace y lo que transforma en cada uno de nosotros cuando toca la fibra más honda de nuestro ser. Y aquí recordemos muchos de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos ha levantado y cómo ha sido esa misericordia y esa bondad la que nos ha hecho permanecer. Y cada que nos equivocamos, volvemos a ese pastor porque está untado en nosotros, porque conoció nuestro pecado, porque se dio cuenta de lo que nosotros habíamos vivido. El pastor es el que actúa. Eso lo hemos escuchado muchas veces en muchas prédicas, que Él es el que primerea, que Él es el que sale a buscarnos, que Él es el que sale en nuestro encuentro. Él es el que usa los verbos en primera persona. Buscaré, sanaré, te vendaré, te levantaré. Y eso nos lo muestra en el profeta Ezequiel, en la cita 34:16. Miren qué lindo es. Buscaré las ovejas perdidas. Y aquí colóquele el nombre de la ovejita que usted se siente. Buscaré a esa oveja que se adelanta. Recogeré a la oveja que se atrasa. Vendaré a la oveja que se extravía. Sanaré a la oveja contingente que pelea. Y aquellas maduras y aquellas inconstantes, gordas y fuertes, las guardaré y las apacentaré como es debido. Es el pastor. Somos nosotros las ovejas perdidas, las ovejas en problemas, la que hacemos que ese pastor salga a buscarnos, las que hacemos, lo motivamos a él a salir. ¿Por qué? Porque él no quiere que ninguna de sus ovejas se extravíe, que ninguna de sus ovejas se pierda. Él es el que sale a nuestro encuentro. Y en la cita pasada hablaba de que dejaba las 99, porque uno le daba mucha alegría que uno se recuperara, y la otra es que se perdía una ovejita y dejaba las 99 por buscarla. Yo sé que a muchos eso siempre, hasta es una pregunta que todos nos lo hacemos, pero en realidad no la hemos preguntado. ¿Y las otras 99 qué? ¿Será que se desvían porque el pastor no está? ¿Será que se devuelven? Pues preparando esta charlita para ustedes encontré algo muy bonito en donde decía que el pastor sí salía por la oveja perdida, sí salía siempre en busca, pero él provocaba en esas 99 que dejaba ya en el redil, que no era con advertencias, ojo, ojo, pues se me salen, venga, yo dejo a ver a quién voy a dejar cuidando, sino que él provocaba en ellas que siguieran el sendo que él les había trazado con su misericordia. Y ahí pensaba yo y decía yo, sí, claro, es que con seguridad esas 99 ovejitas, y metámonos nosotros ahí, esas 99 ovejas, él también las había salido a buscar. Y también él las había rescatado y les había dejado el olor a pastor en cada una de ellas. Y ellas lo habían untado a él también de su miseria, de su pecado. Y él ya había quedado impregnado de cada una de las ovejitas que estaban allá. Y por eso decía que las conocía. Y por eso decía que escuchaban su voz y la seguían. Y por eso decía que las llamaba por su nombre, porque a cada uno de nosotros nos llamó. Entonces esas 99 seguían la senda
que Él le iba dando. Y ahí te pregunto, ¿cierto que eso nos pasa a nosotros? Cuando ese pastor nos coge, cuando ese pastor nos trae, cuando lo encontramos, cuando empezamos a sentirnos amados con Él, ya no queremos dejarlo. Y aunque a veces hayan situaciones difíciles, seguimos conociendo a nuestro pastor. Y empezamos a decir, pero ¿para dónde me voy a ir? ¿Cómo me voy a salir de aquí si tú me sacaste de allá? ¿Cómo voy a volver allá? Pues eso era lo que pasaba con esas 99. A ella las había rescatado y tenía que salir a rescatar la otra, que con seguridad también iba a conocer esa bondad y esa misericordia y tampoco se iba a volver a alejar del Señor, de ese pastor. La visión de Jesús, escuchen esto tan bonito. Jesús tiene una visión. No hay ovejas definitivamente perdidas. Solo hay ovejas que hay que volver a encontrar. Si escuchan eso tan hermoso, esa es la visión de nuestro pastor, que no hay ovejas definitivamente perdidas, sino ovejas que hay que volver a encontrar. Y ahí podemos pensar y acordarnos para que lo evidenciemos, como en el momento de la cruz, ese ladrón que estaba ahí colgado, que también estaba crucificado y iba a morir, en su último momento le pidió a Jesús que lo llevara al paraíso, se arrepintió. Y es por eso, muchachos, que para él no hay definitivamente una oveja perdida, porque en el último momento, antes de expirar su aliento de vida, nos podemos arrepentir y volver al redil. Eso es una esperanza muy grande para todos nosotros. Eso es una esperanza para aquellos nuestros que somos los que nosotros quisiéramos que estuvieran aquí, que estuvieran escuchando al Señor, que algún día van a tener esa oportunidad de que ese pastor salga a su encuentro y se encuentre. Por eso el Señor no nos da a nosotros sino motivos para vivir, para seguir en este camino, para darnos cuenta de que es lo mejor. ¿A dónde vamos a ir de verdad? Si Él nos muestra todas las posibilidades. El tercero, al pastor lo encontramos donde está la oveja perdida. Y aquí vuelvo y les pregunto a ustedes, ¿dónde crees que está tu pastor en este momento? ¿Dónde creemos que está? Pues definitivamente la semana pasada nos hablaron que aunque nosotros estemos aquí cada 8 días, que tengamos comunidad, que escuchemos la palabra de Dios, que vayamos a Eucaristía todos los días, nosotros somos también ovejas perdidas a veces. Y que muchas veces nos alejamos hasta más del redil que los que están de verdad en una situación de pecado, porque nos creemos buenos, porque creemos que ya no lo necesitamos. Entonces, ¿dónde está el pastor? Está a nuestro lado, siempre. Y está donde hay más pecado, con mayor razón está ahí. Donde hay más equivocación, con mayor razón está ahí. Pero no revolcándose en el chiquero con nosotros, no refregándose en un barro y diciendo ya no hay esperanza. Está ahí extendiéndonos las manos. Está ahí pasando el callado para que nosotros nos agarremos y salgamos de ahí. Está ahí estirándonos las manos o poniéndonos letreros para que nosotros lo veamos y veamos la forma y la solución para encontrarlo. Porque es un pastor que está siempre en búsqueda de sus ovejas. No es un pastor que está dentro de un sagrario solamente, en el templo solamente, en las partes sagradas, no. Él sale a la periferia. Él siempre abre las puertas para saber a dónde tiene que salir y correr. Y aquí también hay una cita bíblica muy linda de Corintios de Pablo, donde
Él le dice, Él me ha dicho, me basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuchen eso tan lindo. El poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Segunda de Corintios 12:9. Y ahí está nuestro buen pastor, miren, levantándonos, dándonos la mano, sacándonos de las adversidades, de nuestras problemáticas, de nuestras negaciones, de nuestras mentiras. Ahí está nuestro pastor, que siempre que percibe a su oveja perdida, no se manifiesta con sentimientos de rabia ni de impaciencia, simplemente está preocupado por encontrarnos. La pena y el dolor lo obligan a entrar en acción, pero no la pena y el dolor de él, sino nuestra pena y nuestro dolor. Es el que lo obliga a ponerlo a él en acción. El pecador, su oveja, la que se apartó, la que está a punto de perderse, ha provocado angustia en el corazón de Dios. Miren qué hermoso. Hablar uno de un pastor que así nosotros lo lastimemos, así nosotros lo ignoremos, así nosotros lo apoquemos, así nosotros lo saquemos. Su corazón siempre estará angustiado por cada uno de nosotros. Nosotros, ¿qué más podemos pedir de un pastor que huela oveja? ¿Qué más prueba queremos de un pastor que sabe de lo que estamos hechos, de polvo, de lo frágil, de lo débil, de lo que se derrite, de lo que se desarma? Y por eso Él nos da la garantía cada que nosotros le pidamos. ¿Qué podemos pedir de un pastor que no tiene clase social, que no tiene predilecciones, que no tiene preferencias, sino que está ahí donde lo necesitan, donde el que está más untado? Eso no somos capaces nosotros de hacerlo. Nosotros esquivamos hasta la acera cuando vemos que viene alguien que le vemos cara de que nos va a atracar. Nosotros somos capaces de, porque no soporto el olor, porque no soy capaz, porque no va conmigo, de ignorar y ayudar a un anciano, a un niño. Nosotros somos capaces de voltearnos como aquellos sacerdotes, ese levita, cuando pasaron al lado del samaritano. Pero nosotros tenemos a un pastor que está ahí, que esos son sus amigos, que esa es su misión, que esa es su razón de ser. Y enseguida terminamos diciendo que al pastor no lo vamos a encontrar ni en la universidad, ni en la iglesia, no lo vamos a encontrar ni en el palacio, ni siquiera en Roma, allá junto al Papa, sino que al pastor cuando lo busquemos lo vamos a encontrar es ahí donde lo necesitamos, en el dolor, en la angustia, en la pobreza, en el asesinato, en la mentira. Ahí está el pastor, porque como nos dio la libertad, está esperando hasta que nosotros seamos los que le digamos, sí, Señor, te necesito. Y de ahí, como arrancamos con esta prédica, la buena noticia. El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, que ninguno de nosotros nos quedemos sin salvación. Y hasta el último momento, Él espera darnos la salvación como se la dio a aquel ladrón. Porque Él siempre es el que espera. Porque Él siempre sabe
que no hay oveja perdida, sino una oveja que hay que volver a encontrar. Eso es lo que quería que supieran hoy, que compartiéramos y reflexionáramos y lo guardáramos en el corazón, porque tenemos a un pastor que huele a mí. Así que usted mismo se puede decir, tenemos que terminar diciéndole al Señor que gracias, gracias por habernos aceptado tal cual como somos, por darnos mil y más oportunidades, por salir siempre a nuestro encuentro y porque a lo mejor esta vida, la que es antes de la eterna, es para eso, para que aprendamos a valorar, para que aprendamos a valorar. Gracias por haberme permitido llegar a ti, a este redil. Gracias por este grupo que fue el que a través de él me tiene aquí, tratando de fortalecerme día a día como esa oveja madura. Así como decía Laura, la que lucha día tras día, no la perfecta. Entréguele usted al Señor todas esas debilidades que Él las conoce. Que nos dejemos enseñar por ese pastor. Que nos dejemos tocar la oreja, dar el golpecito en la cabeza, amarrar la patica de la otra oveja para que no nos adelantemos, para que aprendamos a convivir. Pero lo más importante de esta noche no es reconocernos como ovejas, nosotros lo sabemos, por eso estamos aquí. Es reconocer a ese pastor que nos ama infinitamente. Es reconocer al que no se cansa de buscarnos y de reencontrarse con nosotros. Aquel que hasta el último momento nos dará la oportunidad de hacer fiesta con nosotros. Cuando nos reconciliemos con Él, con el otro y conmigo mismo. Ahí usted, desde su corazón, dígale: Señor, tú conoces esta oveja, pero yo conozco mi pastor. Y eso es lo que llena nuestro corazón de gozo y de alegría. Que tenemos el mejor. El que nos regala un sol cada día. El que con lazos de amor y con cuerdas de ternura siempre nos atrae. Por eso esta noche, Señor, terminamos diciéndote gracias por conocer a tu oveja, por llamarme por mi nombre, por oler a mí. Gracias, porque sé que estás a mi lado para rescatarme, sanarme y curarme. Y a ti, Virgen María, la que le dio vida a ese pastor, la que se dejó llenar del Espíritu, porque sabía que venía lo más grande para la humanidad, ese regalo maravilloso en donde nosotros íbamos a tener a ese pastor. A ti, Virgencita, te pedimos que sigas orando con nosotros y por nosotros, que nos enseñes a ser como tú, la llena de gracia, la bienaventurada, la pequeña, que nos ayudes a servir, a amar y a entregar, y que nos enseñes a decir como tú frente al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.